Bueno, seguimos entonces entendiendo este tema de los procesos productivos. Repito, haciendo ese énfasis en que la economía de lo que se trata es de satisfacer necesidades. En ese sentido, entonces se deben tomar las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién. En una economía de mercado, esas decisiones de qué producir, cómo producir y para quién la realizan productores y consumidores persiguiendo sus propios intereses, ¿ok? Allí se genera a nivel general de toda la economía un ingreso y dependiendo de ese ingreso, cuando lo dividimos entre la población, pues entonces va a haber un determinado nivel de ingreso promedio que nos va a hablar un poco de la calidad de vida de los ciudadanos de esa sociedad cuando comparamos ese ingreso con el de las otras economías, es decir, el de los otros países, ¿ok? Siempre entendiendo que la calidad de vida aquí la estamos midiendo por la disponibilidad, la capacidad para poder disponer de bienes y servicios y de cómo eso es posible, de cómo eso depende de la combinación de factores productivos, ¿ok? Y de los productivos que seamos creando esos bienes y servicios. Por supuesto, la sociedad va a ser más equitativa en la medida que seamos capaces de que mayor grupo de personas tenga la capacidad de adquirir esos bienes y servicios. Aquí. Ok, entonces una vez que hemos entendido un poco la esencia de la economía, el tema de los procesos productivos, vámonos al tema de el comportamiento individual y las consecuencias de ese comportamiento individual. Es decir, en la economía vamos a tener unos principios básicos que son los que nos permiten explicar cómo los individuos se enfrentan a este tema de la escasez, es decir, cómo todo el tiempo tienen que estar eligiendo, tomando una decisión sobre lo que van a consumir y eso hay unos principios que operan en su cabeza, la mayoría de las personas lo hacen de forma muy intuitiva, pero hay unos principios que operan en su cabeza que lo llevan a tomar esa decisión en un determinado momento. Eso es un proceso de individual, ¿verdad? De selección, pero ese proceso individual de selección, ya cuando definitivamente usted decide que va a estudiar Derecho y que va a estudiar en la Católica, eso tiene un impacto sobre otros series de individuos de esa sociedad. Es decir, que partimos de un proceso de selección individual que nos lleva a un proceso de interacción con otros, ¿ok? Ese proceso de interacción lo definimos como una vez que partimos como individuos de que no somos capaces de autosatisfacernos, lo que hacemos es que nos interrelacionamos con otros, nos especializamos en producir alguna mercancía y los excedentes de esa mercancía, es decir, lo que no consumimos, sino que hemos producido además, lo intercambiamos con otros individuos. Ese nos ha hecho una condición innata, entonces, el problema de la escasez resolverlo a través de hacer especialización e intercambio de bienes, de unos bienes por otros. ¿Ok? Después nos pusimos un poquito más especializados y además fuimos capaces de crear una mercancía común para intercambiarla por otros bienes y servicios. Esa forma como nos hemos organizado nos ha permitido ser muy eficientes en aprovechar el tema de los recursos escasos. Y eso ha creado una serie de estructuras que llamamos mercados. Mercados no es necesariamente un sitio físico, sino ese contexto en el cual realizamos los intercambios y hemos descubierto desde el punto económico que esos mercados, si se deja actuar libremente a los individuos, tienden al equilibrio, es decir, tienden a que no haya una situación donde
puedan mejorar un individuo sin empeorar el otro. ¿Okay? Ese principio ha sido muy importante, pero se ha tenido en cuenta que todo este proceso de distribución de la renta que acabamos de ver en el flujo circular de ahorita tiene unos fallos. Y unos fallos es que premia a los que tienen las mayores ganancias, que obviamente estos han tenido los mejores talentos, las mayores oportunidades, pero crea desigualdad en la distribución de la riqueza, crea efectos muy perniciosos como la contaminación, si se generan mercados donde haya unos pocos productores, entonces se crean unos oligopolios que hacen que los productores puedan tomar un precio mayor en detrimento de los que de los demandantes, de los consumidores, y entonces se ha entendido que estos mercados tienen fallas y que podemos utilizar al gobierno con determinadas actividades económicas para mejorar aún más la eficiencia de esos mercados. Es decir, esto es el efecto que proviene de la interacción cuando estamos en este proceso. Pero ahorita nos vamos a enfocar entonces en este proceso. ¿Cuáles son esos principios que nos llevan a la elección? Entonces, lo primero que nos lleva a tener que estar teniendo una elección es que los recursos son escasos. Ya sabemos que es un recurso. Un recurso es aquel medio que nos permite obtener otra cosa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no se dispone de suficientes recursos para satisfacer las necesidades materiales. Ese es el principio básico. Estamos ante una escasez de recursos para satisfacer bienes y servicios. Una vez, en un determinado momento, siempre vamos a tener una disponibilidad de capital, una disponibilidad de mano de obra que nos va a permitir producir hasta cierto nivel. Si nosotros queremos seguir aumentando esa capacidad de producción, hay que invertir, hay que dejar de consumir en un momento dado, generar ahorro y que ese ahorro, esos fondos sean utilizados por las empresas para adquirir mayores maquinarias y equipos y poder desarrollar más actividad económica. ¿Okay? Entonces, siempre estamos en ese tema de que los recursos son escasos. Individualmente, repito, el tiempo es un recurso tremendamente escaso, pero también la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, usted puede tener muchísimo dinero y comprar muchas cosas, pero llega un momento en que no tiene dónde guardar, ¿sí? O en el propio día a día, usted tiene 24 horas para actuar. No tiene más de 24 horas. Entonces, siempre estamos enfrentados a ese tema de los recursos escasos. Luego viene el tema paralelo, es decir, una vez que escogemos algo, tenemos el tema del costo de oportunidad. ¿Qué es esto de costo de oportunidad? Cada vez que se hace una elección, se renuncia a otros bienes. Entonces se incurre en un costo de oportunidad. Eso es aquello a lo que se renuncia cuando se toma una decisión. Entonces, en ese sentido, es importante entender que yo tomo la decisión de consumir algo en un determinado momento. Por ejemplo, tomo la decisión de que tengo mucha hambre y me voy a comer una hamburguesa. ¿Okay? Entonces, perfecto, me como mi hamburguesa. El comer esa hamburguesa me ha hecho que yo deje de consumir otros bienes. En la medida que yo coma mucha hamburguesa, es decir, que ya para mí el hecho de la disponibilidad de la hamburguesa no sea escaso, eso significa que voy evaluando las próximas alternativas. Ah, bueno, no, ya esto está listo, tengo que pasar al otro punto y tengo que pasar al otro punto. En el caso de ya cosas más formales, los empresarios, los individuos tienen que tomar muy en cuenta a qué renuncia cuando toman una decisión. Por ejemplo, cuando ustedes estudian, pierden o dejan de trabajar y dejan de generar un ingreso. Obviamente, ¿qué está ocurriendo allí? Ahí está ocurriendo que ustedes, el costo de oportunidad de dejar de generar un ingreso ahorita es menor porque están adquiriendo unos conocimientos que les van a permitir después obtener un ingreso mayor en el futuro. Y por eso han tomado la decisión de dedicar este tiempo a estudiar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, resulta que ustedes son tremendamente habilidosos en hacer un deporte?
y entonces resulta que como profesionales en el deporte encuentran que pueden ganar mucho más dinero. Ustedes no estarían aquí, estarían en esa esfera, estarían entrenando para ser, por ejemplo, un futbolista profesional, porque el no hacerlo sería un costo de oportunidad muy elevado para ustedes, ¿sí? O sea, no tendría sentido porque lo que están dejando de hacer es muy valioso. Entonces, cuando uno hace un proceso cognitivo correcto a la hora de tomar una decisión, se supone que pone la opción A, la opción B, la opción C, la opción D sobre la mesa, ¿verdad? Y evalúa cuando escoge una opción que pierde dejando las otras de lado. Y eso lo incorpora al costo de la decisión que tomó, ¿sí? O sea, no, el costo de lo que yo tome, por ejemplo, si yo decido estudiar en la católica, ¿verdad? Estoy dejando de dormir más, estoy dejando de hacer una otra actividad, estoy dejando de... Entonces, esas cosas a las que estoy renunciando, pues tienen que valer la pena para tomar esta decisión. Si yo decido irme de viaje y tomo la decisión de que me voy a ir en tren, es porque esa opción es la que me genera el mayor beneficio. La otra opción que tenía era dejar las vacaciones para otro momento y dedicarme a otra cosa y haber acumulado más ingresos. Siempre es ver lo que coge y a lo que renuncia. Y lo que siempre va a pasar es que en la medida que empieza a ser abundante, lo que eliges empieza a ser muy costoso a lo que renuncia y pasas a la próxima opción, ¿sí? Vas cambiando de opción, vas cambiando de decisión en la medida que va cambiando la correlación de costo. Y sobre todo, repito, por ejemplo, una empresa que tenga un capital, tiene que decidir entre dejarlo en el banco, allí le va a ganar unos intereses y montar un proyecto. Bueno, él tiene que hacer los cálculos en su proyecto de manera de que cuando él hace su flujo de caja y ve la rentabilidad que va a obtener, la rentabilidad de invertir en ese negocio sea más alta que el haber dejado el dinero en el banco. ¿Por qué? El costo de dejar el dinero del banco es un costo de oportunidad, es algo a lo que él renuncia y tiene que incorporarlo dentro de su decisión. Si va a ganar mucho menos estando en esta opción de producir este bien, obviamente la decisión racional es no ejecutar el proyecto, ¿sí? Yo repito, un proceso que hace previamente para una evaluación que hace previamente de que lo que vas a elegir, lo vas a elegir porque obviamente lo necesitas, no es como el aire que tú no tienes que estar pensando en si vas a respirar o no, ahí está el aire y mientras tu sistema funcione bien, pues entonces tú vas a respirar tranquilo o no. Aquí todo el tiempo en los bienes económicos estás tomando una decisión y renunciando a otras cosas por esa decisión. Entonces, el objetivo tiene que estar en que, perfecto, esta es la decisión adecuada porque estas otras cosas que estoy renunciando en ese momento o ya son abundantes, ¿sí? O tienen un costo de oportunidad menor que lo que estoy haciendo ahorita. ¿Se entiende esto del costo de oportunidad? Repito el concepto, aquello a lo que se renuncia cuando se toma una decisión. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Si usted, por ejemplo, tiene un novio y entonces tiene otras opciones por allí, pues inevitablemente usted va a hacer un proceso cognitivo de comparar la opción del novio con las otras opciones que están allí presentes, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esta parte del costo de oportunidad? Esto es esencial en economía, o sea, entender que no solamente están los costos reales de las cosas, los costos financieros, los costos en dinero, sino que además a lo que renunciamos también es un elemento que tenemos que tomar en cuenta y que va a influir mucho en nuestro comportamiento, es muy importante de entender, ¿ok? Bueno, luego viene el principio de cuánto consumir depende del beneficio. Aquí es, escojo una opción, aquí es, dejo de lado las otras opciones y aquí es, de la opción que escogí, cuánto voy a consumir. ¿Cuántas horas voy a dedicarme a estudiar? ¿Cuántas horas voy a dedicarme a descansar? Todo va a depender de un proceso de costo-beneficio.
un proceso de costo-beneficio que usted toma en la unidad que incorpora, en la hora que incorpora, en la unidad adicional del bien que incorpora. Es decir, usted ya está tomando la decisión de comerse una hamburguesa y se está comiendo su hamburguesa. ¿Cuántas hamburguesas se va a comer? Bueno, resulta que la primera hamburguesa, cuando usted hace su relación costo-beneficio, el beneficio de comerse esa hamburguesa ha sido muy grande porque usted tenía mucha hambre y el costo ha sido una determinada cantidad de dinero. Cuando usted decide si se va a comer la segunda hamburguesa, dice, bueno, la hamburguesa queda tanto, oye, pero todavía tengo hambre. No, sí me voy a comer la segunda hamburguesa. Hace usted allí una relación de costo-beneficio. Muy probablemente para la tercera hamburguesa diga, no, ya el beneficio de una tercera hamburguesa es muy pequeño y ya el costo se ha incrementado a tal nivel, no, no me conviene, sino comerme solamente 2 hamburguesas, ¿sí? Por ejemplo, si está estudiando igual, tiene que decidir estudiar economía en vez de estudiar derecho constitucional. Generalmente al revés, ¿verdad? Usted toma la decisión y en esa primera hora usted aprovecha y por supuesto es una hora muy productiva para usted. Ahora, ¿cuántas horas va a utilizar estudiando economía en este caso si fue su elección? Bueno, en la medida que usted vaya invirtiendo tiempo en eso y eso le vaya a permitir tener los conocimientos, usted sabrá si en la segunda hora esa relación costo-beneficio se equilibró más o en esa cuarta hora fue donde se llegó a esa relación o con la primera hora fue suficiente, ¿sí? O sea, nosotros los economistas manejamos mucho una cosa que se llama costo marginal, utilidad marginal, siempre en términos marginales. Y aquí eso de marginal lo que significa es que se toma en cuenta la unidad adicional. Se toma en cuenta decidir, por ejemplo, el empresario tiene que decidir hasta cuánto va a producir. ¿Cuánto decide hasta cuánto va a producir? Bueno, dependiendo de la relación costo-beneficio de producir una unidad más, ¿sí? O sea, siempre tomando en cuenta cómo me queda la correlación de fuerzas entre costo y beneficio cuando doy más, cuando hago algo más, cuando consumo una unidad más. Repito entonces, cuánto consumir está derivado a que una vez que tomo la elección, cuánto de esto voy a tener, cuánto de esto quiero. Y es un proceso que depende del costo-beneficio. Y finalmente, algo que es muy importante desde el punto de vista económico, existen los incentivos. Los individuos modifican sus elecciones si hay nuevos incentivos, incentivos entendidos como recompensa. ¿Por qué? Porque somos individuos que siempre vamos a tratar de maximizar, en este caso como consumidores, nuestro beneficio. Entonces, por ejemplo, resulta que usted tenía unas ganas enormes de comerse una hamburguesa y se fue a la feria, pero resulta que el amigo de allá de los ¿cómo se llama? Los croissants y los cachitos, tiene una oferta de 4 cachitos por $1. Allí usted había tomado una decisión previamente, pero ocurre un incentivo que hizo que usted dijera, no, esto está muy bueno, esto no se puede desperdiciar, y entonces yo decido que me voy a ir, en vez de a la opción donde están las hamburguesas, a la opción donde están los cachitos. ¿Ok? Entonces, repito, este es el proceso que se ha determinado que está en nuestro accionar para hacer lo que hacemos, para responder a nuestra conducta como Homo sapiens económicos. Preguntas. David, por ejemplo, dime si se entiende la idea, si quieres que repita algo. Estos conceptos para ustedes de entrada resultan un poco abstractos y para todo el mundo, no solamente para ustedes, para todo el mundo. Estos conceptos los vamos masticando poco a poco para que vaya ocurriendo el proceso de entenderlo, ¿ok? Repito, no una realidad a la que no podemos escapar, no hay manera
de no tomar decisiones. ¿Por qué no hay manera de no tomar decisiones? Porque los recursos son escasos. Entonces nos toca elegir, ¿verdad? Una vez que elegimos, hay cosas que dejamos de lado. Entonces, debemos considerar esas cosas que hemos dejado de lado. Forman parte de ese proceso productivo. ¿Ok? Y cuánto de lo que elegimos vamos, de lo que hemos hecho la elección, vamos a obtener, cuánto queremos. Bueno, vamos a estar haciendo una relación costo-beneficio de cada unidad adicional. ¿Llego hasta aquí o quiero más? Voy al Sambil, me quiero comprar un pantalón. Me compro uno, me compro dos, me compro tres. Relación costo-beneficio, ¿sí? Bueno, el costo es este. Generalmente uno entiende mucho el costo en términos de dinero, pero también hay otro tipo de costos, ¿ok? Incluido, repito, el costo de oportunidad, ¿ya? Puede ser que usted llegó allá y se fue con la idea de un pantalón y había una tremenda oferta en zapatos. Entonces ocurrió el incentivo de que había una tremenda oferta de zapatos y cuando usted compara el pantalón con el costo de oportunidad, resulta que a usted también le hacían falta los zapatos y combina allí y dice, no, el costo de no aprovechar esta oportunidad es alto, déjame aprovechar el incentivo. De hecho, yo les pongo ejemplos sobre estas cosas y yo entiendo que uno entiende a decir, oye, me suena más como incentivo, me suena más como costo de oportunidad. Es cuestión de ir entendiendo los conceptos. Repito, siempre que usted se vea haciendo una relación costo-beneficio, está decidiendo el cuánto. Siempre que usted haya cambiado de opción por un incentivo externo, estamos en este contexto. A lo que usted renuncie, entra dentro de los costos de oportunidad, a lo que renuncie. ¿Ok? Entonces, estos son los tres principios. Obviamente, el principio de la escasez es general, ¿verdad? Hay escasez de todo. Dinero, tiempo, todo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Como los tres son tan importantes, los vuelvo a dejar aquí en la palestra. Escasez se presenta porque las necesidades humanas son en la práctica ilimitadas, mientras los recursos económicos para satisfacerlas son limitados. Las necesidades o deseos son subjetivas. Cada persona decide si existe para él una necesidad y dicha necesidad está condicionada por sus gustos y preferencias. O sea, la economía no estudia porque a usted le gusta algo, porque usted prefiere algo. No, la economía lo que trata de entender es por qué usted escoge algo. ¿Okay? Usted tiene necesidades primarias como la alimentación, también tiene necesidades de servicios como educación, salud, esparcimiento. Todo el tiempo se crean productos que entonces le generan a ustedes nuevos deseos de tener esos productos. El caso es que usted siempre anda escogiendo, eligiendo. La escasez trae como consecuencia directa la elección. Hasta la persona más rica del mundo tiene que elegir porque se enfrenta al recurso más escaso que es el tiempo. Se escoge la opción que tenga el mayor costo de oportunidad, es decir, usted coge una cosa porque haberlo dejado de lado era demasiado costoso para usted. Así que escoge esa opción, ¿ok? Si reemplazar por otro es muy costoso, nos decidimos por esa opción. Repito, yo decidí esto porque las otras opciones que estaban ahí, que también eran muy importantes, oye, las podía dejar de lado, podía renunciar a ellas. Y por eso fue que escogí esto. Si no, si resulta que a lo que renuncié fue, tenía un costo muy elevado, obviamente no tomé la mejor decisión, no hice la mejor elección en ese momento, ¿ok? Por eso es que está entonces el tema del costo de oportunidad, que significa que el verdadero costo de algo es aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. ¿A qué renuncio yo para lograr, para satisfacer la necesidad que estoy satisfaciendo ahora? ¿Okay? Y entonces, finalmente, como sociedad, repito, tenemos estas grandes preguntas. Tenemos que decidir qué producir, cómo producir y para quién.
como sociedad tenemos que decidir qué bienes vamos a producir, en qué cantidades, si nuestras capacidades y recursos nos permiten ser intensivos en bienes de inversión o en servicios o en bienes de consumo. La economía la economía tiene tres sectores: primario, secundario y terciario. El primario tiene que ver con toda esa parte de los bienes agrícolas. El terciario tiene que ver con toda esa parte de servicios, y el secundario tiene que ver con toda esa parte de manufactura. Entonces, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? O sea, uno piensa que la gente se dedica a una cosa u otra por arte del azar, ¿no? Todos estamos evaluando qué vamos a producir dependiendo de qué. Por un lado, de el gusto de los consumidores. Obviamente eso es esencial para definir qué producir, porque mientras a usted más le guste una cosa, más dispuesto está a pagar unidades monetarias por ella. Y por el otro lado, por el lado del empresario, pues va a decidir aquellos bienes que tengan los precios más competitivos, porque en la medida que los precios sean los más competitivos, y le va a permitir a él obtener sus ganancias, ¿ok? El cómo producir tiene que ver con qué recursos, cuánto trabajo utilizo, cuánta tecnología, a dónde voy a hacer más el énfasis de producción, si las empresas van a ser públicas, si van a ser privadas. O sea, todo que producir tiene que ver con recursos, cuál es la disponibilidad de recursos y cómo los voy a utilizar. ¿Qué me indica a mí cuál recurso de usar? Los recursos que generen los menores costos, ¿sí? Porque a menor costo, yo voy a, cuando haga mi diferencia entre el precio del bien y el costo del bien, voy a obtener una mayor ganancia. Esto se supone que es muy beneficioso en una economía de mercado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las empresas, como compiten, tienen que lograr las estructuras de costos que sean más rentables. Eso me lleva a una importante acepción que tiene que ver con que para que funcionen los precios como las señales del mercado, estamos hablando de mercados competitivos, mercados donde hay muchos productores, donde hay muchos consumidores, donde la información que manejan es más o menos igual para los dos, es decir, la información es simétrica, y donde ninguno de los dos puede influir de manera directa en el precio. O sea, no puede imponer el precio, sino que precisamente como hay muchos consumidores y muchos productores, usted como consumidor tiene la opción de buscar otros productores que estén vendiendo el precio más accesible, y hay otros productores que con materia de costos van a tratar de atraerlo a usted con mejores precios. Esa es la forma como funciona el mecanismo del mercado. ¿Todos los mercados pueden ser con muchos productores? No, hay unos mercados específicos que por su propia naturaleza, que dice yo, el mercado de aviones, el mercado de vacunas, esos son mercados que por su naturaleza pueden ser oligopólicos o monopólicos, y allí obviamente el precio que se paga es mayor al que beneficia al consumidor, pero las características de ese mercado influyen. De todas maneras, el productor también tiene que estar pendiente de qué tan dispuesto está usted a consumir de ese bien. Pero la gran mayoría de los bienes y de los servicios pueden trabajar bajo un esquema de competencia que genere estos beneficios, ¿de acuerdo? El para quién siempre es una cosa interesante, porque bueno, desde el punto de vista teórico uno dice, se va a distribuir la producción entre los diferentes individuos, ¿verdad? Se va a procurar que haya una renta del ingreso más equitativa, pero la realidad en un sistema capitalista es que el para quién es para las personas que cuenten con las unidades monetarias para obtener esos bienes y servicios, ¿verdad? O sea, al final usted puede tener una gran necesidad de satisfacer sus bienes, su necesidad de comerse algo, pero al final del día lo que va a ocurrir es que si usted no tiene las unidades monetarias, no va a poder consumir el bien en ese momento. Eso lleva entonces a que el sistema que hasta ahora ha permitido ser eficiente en la producción de bienes y servicios sea el sistema capitalista.
veamos entonces qué es un sistema capitalista. La economía capitalista, primero, es el fruto de la evolución de las civilizaciones en su afán por satisfacer sus necesidades de bienes económicos. Es un proceso que ocurrió, ¿ok? A lo largo del tiempo. En un primer momento, las civilizaciones operaban con sistemas económicos de intercambio o sistemas económicos cerrados, pero a partir de que se hace toda esta invención del dinero y empieza a acumularse el dinero, empiezan a generarse los capitales, y esos capitales fueron los que permitieron financiar los grandes inventos del siglo XVIII, ¿verdad? Y que generaron la gran opción para la humanidad, que empezamos a poder consumir bienes y servicios mucho más allá de lo que nos permitía la naturaleza. Eso se logró a través de este sistema. Por eso que entonces, en definitiva, el sistema capitalista es un sistema de economía de intercambio fundamentado en la búsqueda de la ganancia y en el mecanismo del mercado. Se desarrolla por la adopción de un régimen de libertad económica y la aparición de técnicas de producción que permiten proveer las mercancías a la población mucho más allá de lo que permitía la naturaleza. Podemos ser los casi 8 millones de personas que somos porque hemos sido capaces, jóvenes, de generar la tecnología que permite que con el mismo planeta Tierra podamos ser capaces de producir cada vez más bienes y servicios. Obviamente, eso ha tenido su costo. Ya el planeta está haciendo acuse de recibo de toda esa explotación intensiva que ha ocurrido a partir del siglo XVIII. Pero bueno, repito, esa es la forma como nos hemos organizado hasta ahora y cómo hemos logrado satisfacer las necesidades y sobre todo generar riqueza, ¿ok? Ahora, ¿esa riqueza se ha generado equitativamente? No. Hay unas naciones que han logrado obtener unos mayores niveles de riqueza, hay unas naciones que tienen unos niveles de riqueza intermedios y hay unas naciones muy, pero muy pobres que no han podido lograr tener calidad de vida, ¿sí? O sea, no han podido lograr la cantidad de bienes y servicios suficiente, ¿verdad? Y la mayoría, y no han podido lograr que el gran número de personas que habitan en esa economía puedan adquirir. Una excelente forma de entender eso es a través de este otro modelito, que es el proceso de formación y acumulación de capital, y que la persona que lo entendió y lo diseñó o esquematizó de una manera magistral es el señor Adams, ¿ok? Pero bueno, obviamente lo vamos a dejar hasta aquí y el proceso de formación y acumulación de capital lo veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado conmigo.